Hola, damas y caballeros. Bueno, tema militar y bastante importante. eh, Bastante como importantísimo. Ayer yo mantuve una serie de conversaciones pues con amigos y yo ya sabía parte de esto, pero no lo comenté. A mí me llamó un amigo todo preocupado con lo que estaba pasando en Marruecos. Yo no lo quise preocupar más, pero ahora te vas a enterar. Le comenté que se había filtrado hace unos 15 días, 20 días, menos posiblemente, que se había filtrado una conversación entre dos altos oficiales norteamericanos. Eso, vamos a ver, esas conversaciones no se tienen en el mercado. Es decir, que si los propios norteamericanos lo filtraron, fue porque esos militares pues son o pro españoles o anti Marruecos, que no le gusta la política que está haciendo Estados Unidos. Ya sabéis Estados Unidos cómo está. Bueno, ¿qué venía a decir estos generales? Estos generales, es una conversación entre dos generales que se filtra. ¿Qué venía? Y lo filtra ¿quién? No lo sabe. Teóricamente, por la inteligencia militar de Estados Unidos. Cualquiera de ellas lo filtra. Y entonces, pues eso llega a círculos militares, inmediatamente, españoles, no solo españoles, pero principalmente españoles, donde primero llega es España. Caramba, qué casualidad. Bueno, continúo. Más o menos estaban asombrados en que España, pues, no tenía nada. Tenía... eh, Vosotros visualizad lo grande que es España. Mirad los metros cuadrados que tiene España. Hablando de tierra, pero es que de mar tenemos muchísimo, tenemos el triple o 5 veces más o 6 veces más. Entonces, esta gente, estos altos oficiales norteamericanos, pues se preguntaban uno al otro cómo era posible que España pues no tuviese pues 100 fragatas de la F-100, 100 fragatas o 200 fragatas de las F-110, que no tuviésemos ni un destructor, que no tuviésemos ni un portaaviones. Ellos sí que saben distinguir entre, entre un Carlos I, Juan Carlos I, eso no es un portaaviones, y sí que saben distinguir entre un portaaviones. Como España no tenía suficientes pilotos, no tenía aviones, no tenía aviones. Como España, estando como está el panorama, como van a ver ustedes, pues no estaba sacando submarinos, no estaba sacando esto, no estaba sacando lo otro, no estaba sacando nada. Ellos alucinando, o no sé cómo decirlo, o sorprendidos, o estupefactos, pues se asombraban en que España estuviera tan como si no pasara nada. Y encima mandando y mandando y mandando y mandando material, 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 logística, es decir, bombas, comida, cosas para matar rusos, a cientos, a miles de kilómetros de España. Y mandando tropas. Las fuerzas de choque, nuestros legionarios, nuestros regulares, nuestro ejército de tierra, esto, aquello, con lo mejorcito que teníamos. Se preguntaban entre ellos si no nos dábamos cuenta de que la península y nuestras islas y las ciudades del norte de África, Ceuta y Melilla, pues estaban desprotegidas. Porque no teníamos pues unos 100 submarinos. Estamos hablando de cantidades que si miráis la cantidad de mar que tiene España y los intereses, porque España está metida en todas partes, se cree que somos, no, yo no sé quién se cree que somos, quien tenga que decidir esto, que no es el rey, ¿eh? Alemania, por ejemplo, pues ya ha dicho que va a construir dos portaaviones
y se van a por los grandes. Los chinos han sacado el 4 ya. El 4 ya. Es decir, ya tienen tres, el famoso tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres tipos de submarino diferentes, que no son rusos, son de tecnología de ellos. El 4, el F4 creo que se llama, o el L4, es otra concepción de submarino, perdón, de portaaviones. Pues nada, porque España no tenía portaaviones, porque España no tenía aviones, porque teníamos este patético ejército. Patético me refiero al número de soldados, al número de tropas. Miren ustedes, desde que Hassan II, el padre del actual sultán, consiguió echar a España de el Sáhara con la Marcha Verde, Marruecos no ha parado ni un segundo de armarse y de moverse por todas las cancillerías del mundo y por donde se tiene que mover la diplomacia para conseguir varias cosas. Hacerse con las Islas Canarias, Ceuta, Melilla, Islas Peñones y Andalucía para empezar. Su objetivo es la reconquista de España. Ese es su objetivo final. Desde la Marcha Verde, desde la Marcha Verde, desde que consiguieron, cuando el sultán de Marruecos, Hassan II, que era un lince, aprovechándose de la coyuntura en que estaba atravesando España, consiguió desalojar de allí a los españoles, que arriáramos la bandera de la capital del Sáhara, de la Aaiún, y que nuestros soldados y nuestras familias se fueran. Siguió trabajando, no se quedó ahí celebrando, celebró, claro que lo celebró, pero él siguió trabajando, se hizo aliado preferente de Estados Unidos. Es decir, que tienen la misma, es igual de amigo, Estados Unidos es igual de amigo de Marruecos que de España. Así que va a ayudar a quien más le convenga. Si España no le compra nada a Estados Unidos y Marruecos le ha comprado todo el ejército, ¿de dónde creéis que han salido los buques? La armada marroquí, que no tenían armada. ¿De dónde creéis que han sacado todas las armas que tienen? ¿De dónde creéis que han sido formados todos los soldados marroquíes? En Estados Unidos. En Estados Unidos. Pues Marruecos tensa la relación con España. Marruecos y España han tenido una relación compleja a lo largo de la historia y en los últimos tiempos han habido tensiones en varios aspectos. Permítanme proporcionarte algunos detalles relevantes. En los ejercicios de African Lion, recientemente España ha realizado un superdespliegue de 10.000 soldados en un ejercicio defensivo llamado African Lion. 10.000 soldados hemos desplegado nosotros. Pero es que los otros, encabezados por Estados Unidos, son 20 países, todos teóricamente aliados de España.
Pues con amigos así se pueden ir a tomar viento en popa a toda vela. Si eso, señora Abascal, si eso Vox y el Partido Popular no lo ven, pues que se pongan gafas. Yo no sé, no sé cómo decirlo ya. 20 países que llevan desde la tira de años haciendo ejercicios. El Africa Lion es ni más ni menos como conquistar España. Chimpum. ¿Les queda claro ya? Pues eso es el Africa Lion, que se hace todos los años, que invitan a España. Sí, España va a acudir para decirte cómo se invade España. Ahora España, como se habrá visto, que España, pues, echando mano de nuestro carácter, pues hemos hecho un ejercicio defensivo llamado Africa Lion, que hemos movilizado 10.000 soldados, al mismo tiempo que Maripili mandaba 20.000 soldados a luchar, a matar rusos. A matar rusos. Esto se interpreta como una respuesta a las tensiones en la región. Bueno, tensiones hay. Hay una guerra simétrica de tres pares de cojones. Y además, yo le dije ayer a esta persona, le dije, mira, no te preocupes, tú preocúpate de una cosa. Hasta donde sé yo, hasta donde sé yo, tú sabes que, digo, le pregunté, tú sabes que el ser humano es capaz de provocar sequías y lluvia, ¿lo sabes, no? Dices, sí. Digo, pues bueno, parece ser que nos daremos cuenta cuando empiece a caer la de Dios, es decir, a llover a cántaros en el sur de España. Que muchos pensaréis, coño, nos vendrá muy bien para el campo. No, 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 no. Eso va a crear, pues, temporales tremendos en el estrecho y tú no podrás ni volar ni cruzar a Ceuta. Se cerrará el estrecho. Así que, ¿qué va a pasar con la población de Ceuta? Y con los soldados que defienden Ceuta, ¿qué va a pasar? Ah, aquí ya lo veis de otra manera, ¿verdad que sí? Muy bien. El conflicto en el Medio Oriente, el primer ministro español, Maripili, digo, Pedro Sánchez, abogado por el alto el fuego en el conflicto entre Israel y Hamas para permitir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, cosa que no ha gustado ni a los judíos ni a los norteamericanos, porque quien está luchando ahí son los norteamericanos. Porque os voy a informar de otra cosa, soldados israelíes hay pocos, porque han muerto la mayoría, cosa que ellos ya sabían. Ellos sabrán el número de muertos que han tenido, de bajas. Ahí quien está luchando son los SEAL, los SOL, los Rangers, todo Dios y un montón de soldados norteamericanos. ¿Por qué creéis vosotros que tienen dos portaaviones? ¿Qué ha visto España, que ha mandado varios buques entre... Yo no sé si se han movido o no se han movido, yo no tengo un radar. Entre Cataluña, Valencia y Murcia y Almería y las Islas Baleares. ¿Qué han visto para que desplieguen tres buques? Tres buques, pues de estos de último modelo que tiene España, de hace 50 años. Creo que han mandado una BAM, por lo menos que tenga un sonar. Esto también ha sido objeto de atención en las relaciones entre España y Marruecos. Vox y la relación de Marruecos. Bueno, Vox lo que le sucede, y yo no he escrito nada, estoy leyendo, creo que se nota un montón. Vox lo que tiene que tiene muchos militares en la reserva, grandes que están en Vox. En la reserva o jubilados que pueden hablar. El partido político Vox ha señalado a Marruecos ante la Unión Europea como aliado del narcotráfico. Bueno, ¿ha dicho alguna mentira? No. ¿De dónde vienen las lanchas que mataron a la Guardia Civil?
Coño, de Marruecos. ¿De dónde vienen las pateras? De Marruecos. Pues lo ha denunciado. ¿Los otros partidos lo han apoyado? No, porque es de ultraderecha, son nazis, fascistas y cosas de estas, ¿no? Pues ala. Han pedido la suspensión de las ayudas a Marruecos hasta que haya una colaboración creíble en materia de inmigración y narcotráfico. ¿Están pidiendo algo malo? ¿Vox? No, están pidiendo lo normal, que pediría cualquier otro país. No le demos un céntimo a Marruecos hasta que no se convierta, hasta que no se comporte como un Estado fiable y no como un narcoestado. En cuanto a la posibilidad de un conflicto armado, algunos expertos opinan que Marruecos podría intentar agresiones u ocupaciones en territorios españoles en el norte de África, como Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas, el Peñón de Alhucemas, el Peñón de Vélez y la isla de Perejil. Os lo traduzco o lo habéis entendido ya. Algunos expertos. Vamos a ver, los servicios de inteligencia, los geopolíticos, los geoestrategas, tienen claro que en cuanto a la posibilidad de un conflicto armado, la inteligencia española y la inteligencia de otros países que nos ayudan a nosotros, no voy a decir cuáles, opinan que Marruecos podría intentar, es decir, tienen la seguridad de que va a intentar ocupar, agredir a territorios españoles en el norte de África. ¿Qué tenemos en el norte de África? Pues Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas, el Peñón de Alhucemas, el Peñón de Vélez y la isla de Perejil. Y seguimos mandando paquibotes, es decir, chatarra que flota. También es verdad que nos hemos guardado alguna cosita, pero lo que yo le dije ayer al amigo España en estos momentos, no va a ganar la guerra. ¿Qué? Que no va a ganar la guerra. Y el sultán lo sabe. Sin embargo, la viabilidad de tal conflicto sigue siendo objeto de debate. Fijaos, sin embargo, la viabilidad de tal conflicto sigue siendo objeto de debate. De debate no. La pregunta es ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Hoy? ¿A la semana que viene? ¿Este año? ¿Al año que viene? Pues cuando el sultán de Marruecos tenga claro que nos puede infligir mucho daño. ¿Qué hacen desde 1900, desde la década de los 80 del siglo pasado, haciendo maniobras todos los años? Los hijos de la puta, los hijos de la Gran Bretaña y el sultán haciendo maniobras para tomar un aeropuerto. ¿De dónde es ese aeropuerto? ¿De Japón? No, de España. ¿De dónde teóricamente? Pues de las Islas Canarias. En ocupar esa isla la vas a perder, pero recuperar va a ser tremendamente difícil de volverla a recuperar, si se consigue recuperar alguna vez. Es importante que los líderes de ambos países busquen soluciones diplomáticas y eviten escaladas que puedan afectar a la estabilidad regional. Bueno, con Marruecos ya hemos descubierto que es imposible llegar a ningún tipo de acuerdo. O les pagas, ellos funcionan como la mafia. Sultán funciona como un mafioso, como el jefe de una mafia. O le pagas o no puedes pescar. O le pagas o te manda un montón de pateras, eso se llama tráfico de personas. O le pagas o se multiplican las narcolanchas que aparte de traficarte con drogas, también te trafican con armas. ¿De dónde creéis que salgan las armas esta gente? La paz y la colaboración son esenciales para el bienestar de ambas naciones y sus ciudadanos. Bueno, nosotros lo tenemos más o menos claro, pero el sultán no. Y como el sultán manda y ordena y hace lo que le da la gana,
pues entonces se hará lo que, lo que le dé la gana al sultán. Eso sí, el sultán no es tonto, no es tan astuto como su padre, pero no es tonto. Cuando sus generales y los asesores extranjeros que tiene allí le digan, ahora no os preocupéis que en ese momento vais a ver cómo atacan masivamente a las Islas Canarias, a Ceuta y a Melilla. Y va a empezar la guerra. Y Andalucía también. Y bueno, pues desde aquí, como es costumbre tradicional y como veis el tema va bien, pues, pues se saluda, como es costumbre tradicional, a nuestros soldados. A todos, absolutamente todos. Os llevamos aquí y aquí, que no os olvidamos, no os olvidamos. Y si os habéis dado cuenta, desde hace tiempo, desde hace unas semanas os estoy diciendo que vosotros jurasteis fidelidad cuando besasteis la bandera y jurasteis bandera, jurasteis fidelidad al rey y derramar hasta la última gota de vuestra sangre por España, no por Estados Unidos ni por la OTAN. Así que recoged y veniros a casa, y así salvaréis la vida. Bueno, que sepáis que protegeros, 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 y más vale que os vengáis aquí. Que vayan Maripili, su caballo Begoño, la menestra, menestro y la madre que lo parió, que vayan ellos y sus hijos y sus familias, y vosotros aquí, a casa, a defender España. Si Marruecos ataca a Ceuta y Melilla, caerían en pocas horas. Son indefendibles, se cierran comillas. Pues esto, queridos amigos, pues tiene más años que la picor, pero sigue vigente. Este artículo es del 2020 o 2019. Estamos en el 24. Se cumplen 40 años, pues mirad, cuando se cumplieron 40 años de la entrada de la OTAN, Ceuta y Melilla y Canarias, es cuando se escribió este artículo. Se encontraban fuera de la protección y un informe militar español aseguró que no podían defenderse. Lo voy a volver a leer. Se cumplen 40 años de la entrada en la OTAN. Ceuta y Melilla y Canarias se encontraban fuera de la protección de la OTAN. Eso lo sabíamos todos. Y digo que lo sabíamos todos porque el servidor votó que no a la OTAN. Y un informe militar español aseguró que no podían defenderse ni Ceuta, ni Melilla, ni Canarias. Si nuestra industria pesada militar está parada y no está fabricando, pues entonces menos podemos defendernos, ¿no? Pregunto, Esto no estoy leyendo, esto es una pregunta que hago yo. La suerte de un hipotético conflicto armado hispano-marroquí quedaría hoy resuelto en 3 horas y en ese tiempo habrían sido destruidos 3 de los 5 importantes radares que posee el Ejército del Aire español. Te dejan ciego. En 1 hora más, Melilla estaría en manos marroquíes. El informe del coronel Blasco Alonso para el CSDEN, Centro de Estudios para la Defensa, estaba fichado en 1986, 4 años después de que España entrara en la OTAN, de la que se cumple ahora el 40 aniversario, justo en pleno debate por el referéndum para la permanencia. Que se haga un referéndum y vais a ver como el 99% de los españoles decimos fuera de la OTAN, y si nos preguntan ¿queréis estar en Europa? No. También si nos preguntaran, y aquí saldrá, aquí va a salir todo, si nos preguntan si queremos tener bases norteamericanas en España,
también saldría que no, por si tenéis curiosidad. Un poco antes, el general de Estado Mayor Eduardo Alarcón Aguirre, adscrito al mismo servicio, había manifestado también que había pocas garantías de éxito frente a un ataque marroquí. Estamos hablando de 1986. 1986, que tengan en cuenta que el ejército marroquí era famoso porque sus soldados no tenían ni puñetera idea. Que su ejército era una cataplasma y que nosotros pues teníamos más cosas que ellos. En la actualidad, España no está construyendo nada, no tiene suficientes pilotos, no tiene suficientes militares, soldados, no tiene suficiente de nada. Así que el asunto, en vez de mejorar para España, ha empeorado. Preguntaos si no tenía marina, si no tenía armada Marruecos, ¿quién le ha proporcionado los buques? Alarcón, que elaboró un plan estratégico para la defensa de Ceuta, esgrimía que era poco menos que indefendible militarmente e instaba en sus conclusiones a buscar soluciones políticas. Os lo traduzco. Pues soluciones políticas es hacer aquello una fortificación y allí civiles que no haya. Que aquello sea pues una base española. Y ya está. Civiles que no haya. Porque lo que sí que hay estudios muy sesudos donde mueren pues el 90% de los soldados que van a sacar a la población civil, donde muere el 90% también de la población civil. Entonces, ¿qué coño hacen ahí? Población civil estando en una zona que va a tardar 3 o 4 horas en caer, estando como está el tema. No, que ni los regulares de la Legión pueden parar eso. Para eso necesitan armas y estar bien defendidos. Y sobre todo tener muy claro que el primero que se acerca a la bahía recibe un tiro y se va a tomar por culo. Que la primera patera que entra en aguas, pero eso no hace falta llevar a la prensa detrás, se hunde. Que al primer barco que ves marroquí se hunde. Blasco y Alarcón no eran los únicos. En conjunto, los estrategas militares, tanto en el tardofranquismo como en la transición y la democracia, consideraban que España estaba en desventaja frente a un ataque marroquí sobre las plazas de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla las tenemos de milagro. Las tenemos de milagro. De milagro. Las tenemos porque en el norte del Rif, el tal Arquique que montó la República del Rif, pues por eso la tenemos. Y por eso las conservamos, que son nuestras, desde que antes que existiera esto, pero... Y las Islas Canarias también. Pero cualquier militar sabe que eso, hombre, defendible es defendible todo lo que quieras hoy en día, siempre que tenga buenas armas. Si España tuviera pues los 3 portaaviones Carlos III, pues se pone un portaaviones ahí, se ponen varios destructores, se ponen varios submarinos, se ponen varias fragatas y ya tienes Ceuta y Melilla defendidas. Te pones en tu sitio, echas a los ingleses ya a tomar por culo, te quedas ya con el peñón de Gibraltar, que es España, los mandas a freír espárragos
los echa todos a la puta calle y ya está. Y ya está bien. Pero eso se hace con un ejército fuerte, no con un ejército de 121.000 soldados. Ya no estoy hablando de armamento. En el extranjero los norteamericanos opinan que de forma parecida, opinan de forma parecida. Esto es de aquella época, pero en la actualidad es lo mismo. Ya habéis visto cómo he comentado, cómo he empezado. Esto. El estudio de ese mismo año, los expertos Albert Noffy, Austin Bay y James Cunningham, tal y como publicó el periódico El País, en aquella época El País, entonces concluía que en 4 horas de combate Marruecos controlaría 4 horas de combate. Norteamérica, la CIA, la inteligencia norteamericana, concluía que en 4 horas de combate Marruecos controlaría Melilla empleando en la acción unos 40.000 hombres y que los peñones de Vélez y Alucemas, de medio kilómetro cuadrado de extensión cada uno, custodiados por 2 centenares de soldados de élite, podrían ser defendidos durante muy pocas horas. Pero si tú los mejores buques que tiene España, esto es un comentario obviamente que estoy haciendo yo, si tú los mejores buques que tiene España, que tiene 5, los tiene repartidos haciendo la guerra a Estados Unidos, van a caer seguro. Estudios de Estados Unidos de la época cifran que tan solo en 4 horas de combate a la pérdida de Melilla, en estas circunstancias, en 1981, hace ahora 40 años, el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo obtuvo el plácet de los miembros de la OTAN para la adhesión de España al Tratado del Atlántico Norte, en el que, como nota destacada para España, no estaban incluidas precisamente ni las plazas de Ceuta y Melilla. Así que si alguien espera que la OTAN venga a defender Ceuta y Melilla, no van a venir. Si alguien espera que la OTAN va a venir a ayudar a España a algo, que se espere sentados. Se sabía, según el punto 6 del tratado, que sigue vigente, las plazas norteafricanas quedaban fuera del paraguas de la OTAN por una cuestión geográfica. Aunque, fijaos vosotros, cuando se hacen las cosas, cuando te obligan a hacerlas y mal hechas, y cuando las haces cuando te da la gana y las haces bien hechas. Aunque había una excepción con los territorios franceses de Argelia. A Argelia sí, a Francia sí que se le defiende en Argelia, pero a España no se le defiende en el norte. Eso la OTAN, Además, el compromiso de entrada de España en 1981 contemplaba un acercamiento de posiciones con Gran Bretaña sobre el peñón de Gibraltar, como por ejemplo abrir la verja. Acordaos que en aquella época la verja estaba cerrada. Así, amén, como de algunos de los eso quiere decir así, amén, así, amén, de algunos contratos de defensa que no llegaron a realizarse debido a la crisis de la guerra de las Malvinas, en la que España se puso de parte de Argentina. Y claro, hubo follón. Claro que nos pusimos del lado de Argentina. Y aparte, aquí estábamos todos, pues OTAN de entrada, ¿no? Servidor uno de ellos. Ahora, pues en aquella época, cuando se escribió este artículo, pues fue el Partido Popular y Vox que han pedido que se amplíe el paraguas de la OTAN para cubrir Ceuta y Melilla tras la crisis del pasado verano, pero es difícil que se pueda modificar. Difícil, no, es tremendamente fácil que Estados Unidos diga que sí y todo va a decir que sí, como borreguitos. Pero a Estados Unidos no le interesa.
es la manera que tienen de hacernos pasar por el canuto. Acuérdense, y eso es un comentario, que yo siempre digo que nuestro talón de Aquiles se llama Canarias. Que Ceuta y Melilla, esto creo que lo había dicho un par de veces, son indefendibles. No lo decía de esa manera, pero decía que veríamos ondear la bandera de Marruecos y que morirían, pues la mayoría de legionarios intentando sacar a la población civil. Pues hoy os voy a decir la realidad. Morirán la mayoría de legionarios, por decir todos, y morirán la mayoría de población civil que haya tanto en Ceuta y en Melilla, sobre todo en Melilla, pero en las dos. En cuanto a las islas Peñones y cosas de estas, que están defendidos por tropas de élite, es decir, por los regulares, pues van a morir como héroes. Van a morir como héroes. A ver quién es el chulo que entra ahí dentro. Porque cuando ellos se encierren dentro del islote, del peñón, a ver quién los saca de ahí. La explosión que va a hacer ese peñón va a ser tan grande que va a provocar un terremoto de magnitud 25. Todo viene de antes, claro. En realidad España entró en la OTAN con otro objetivo, un medio para conseguir más fácilmente el ingreso en otro club, la Comunidad Económica Europea. Yo estoy leyendo, la CEE, eso es lo que quiere decir la Comunidad Económica Europea. Vamos, a nosotros se nos obligó a entrar en la OTAN, sí o sí, si queríamos entrar en la Comunidad Económica Europea. Porque ya sabéis cómo está la mayoría de Hispanoamérica, llena de ignorantes con la leyenda negra y historias de estas. Ellos muertos de hambre cuando podíamos ser una pasada. Nosotros hemos prosperado un montón, ellos se han quedado, nosotros vamos avanzando y ellos van como los cangrejos, como los cangrejos hacia atrás. Triste, pero real. ¿Es así o no, hermanos de Hispanoamérica? Entonces la Unión del Centro Democrático, la UCD de Calvo Sotelo, que no la de Suárez, atención, apuró la marcha para entrar en el bloque atlántico y el PSOE inició en cambio una campaña en contra que acabó 5 años después con un surrealista referéndum sobre la permanencia en la OTAN, en la que ellos mismos ya en el gobierno pidieron el sí, es decir, seguir dentro. ¿Cuántas presiones recibiría Felipe González? Que en aquella época podía ser presidente 20 veces al mismo tiempo, de la cantidad de diputados que sacó y de votos que sacó. ¿Qué presiones realizaría? ¿Qué tipo de amenazas recibiría? ¿Qué tipo de todo recibiría? ¿Qué tipo de todo? ¿Qué tipo de todo recibiría? ¿Qué es lo que recibiría Felipe González en aquella época? ¿Qué es lo que recibiría Felipe González para cambiar el voto? Porque yo vi empapelar OTAN de entrada, ¿no? Y después OTAN sí. El de la OTAN de entrada no, y yo empapelé. El de sí no. De regalo otra jugada, estoy leyendo. El ingreso en la OTAN estaba pensado también en parte para destruir la antigua cúpula militar franquista y sus posibles intentonas golpistas. La verdad es que España en aquel momento estaba en un momento tremendamente delicado. Tremendamente delicado. Se podía producir un golpe de Estado por cualquier parte. Bueno, se podía producir un levantamiento por parte de los republicanos, podía hacer un golpe de Estado por parte de los rescoldos que quedaban del régimen anterior, se podía producir un golpe de Estado o varios golpes de Estado de las diferentes ramas que había dentro del ejército de España,
español, y entonces lo de la OTAN, pues eso es una excusa como otra cualquiera, porque el golpe no se produjo. No se produjo, no se produjo. En realidad, estoy leyendo, el 23F fue más bien una conspiración de monárquicos, pero es cierto que la adhesión cortocircuitaba en gran parte la jerarquía nostálgica del franquismo. Bien, que sean monárquicos los que hicieron el golpe de Estado, que sí que lo eran, eso no implica en absoluto a don Juan Carlos I. Don Juan Carlos I, si hubiera querido ser rey absolutista, simplemente tenía que haber apoyado el golpe. Y ya está. Y muchos pensaréis, no, es que hemos visto y hemos leído, nos han explicado, nos han adoctrinado en la escuela, en el instituto, en que el rey tardó muchísimo. El rey tardó muchísimo porque en aquella época los teléfonos iban muy lentos. Y las líneas seguras son muy lentas. Y los teléfonos entre las capitanías generales, que era como estaba distribuido entonces España, era de otra manera. E imaginaos vosotros que te ocupe un grupo de guardias civiles teóricamente engañados por el señor Tejero, que cumplía órdenes este coronel, él fue el cabeza de turco, pues cumplía órdenes, y una serie de generales pues decidieron cargarse a la Constitución, matar a todos los representantes de los partidos, a los otros los meterían en la cárcel o los fusilarían o a saber qué harían con ellos, y montar una monarquía absoluta. Al rey le costó, pues Dios y ayuda, pues descubrir quién estaba detrás, que hablaba en nombre de él. ¿Y quién carajo era el que hablaba en nombre de su majestad el rey? Hasta que al final se dieron cuenta, al mismo tiempo que se estaban intentando poner en contacto, pero nadie se fiaba de nadie. ¿Os imagináis ser los jefes de todos los militares de las regiones militares? Que había, creo que 6. 5 o 6 había. La tercera es la de Valencia, la primera la de Madrid. En Valencia salieron los tanques a la calle. ¿Os imagináis? Me pongo, ¿estará el rey implicado o no estará? Al final se ponía. El rey lo que estaba recuperando, estaba intentando recabar información de cuántas capitanías generales de las 5 o 6 estaban bajo sus órdenes. Ya sabía quién estaba detrás, quién se hacía pasar por él. Majestad, quiero ir a palacio, necesito ir a palacio. Don Sabino, no recuerdo nunca tu nombre, Dios te tenga en la gloria, general, el jefe de la Casa Real, un señor muy inteligente, un geopolítico y un geoestratega como la copa de un pino, le dijo: Majestad, que no venga, porque si viene, pues entonces lo van a implicar a usted. Era el general Armada. El rey tuvo al príncipe Felipe despierto. Bueno, toda la familia real estuvo despierta toda la noche, no con las maletas preparadas como dice algún idiota de por ahí, no, estaban ahí aguantando el tirón, lo que pasara lo iban a aguantar. Pero tuvo allí presente a su lado al niño, que era
el actual rey, don Felipe VI, para que aprendiera lo que es el rey y lo que es ser un demócrata. Cuando Su Majestad, don Juan Carlos I, consiguió hablar con todos los capitanes generales, incluido Milans del Bosch, si mi memoria no me falla, capitán general de la tercera región militar, la de Valencia, que fue su tutor, monárquico él hasta la médula, le dijo: deja el mando, entrega el mando, ríndete y entrégate. A sus órdenes, señor. Se entregó y no sé si Milán del Bosque estará vivo o muerto, no lo sé. Un general de prestigio maravilloso y un monárquico como la copa de un pino. Tutor y profesor de don Juan Carlos I, rey de España, que es y será hasta que se muera. Y también ordena que los tanques regresen a casa. Y aquí, anécdota al canto, historieta al canto. Mis tíos estaban ese día en Valencia de médicos. Y yo recuerdo que mis tíos vivían en casa de mis abuelos. Y yo recuerdo que ese día fui a ver a mi abuelo y a mi abuela, y no sé si mi abuela vivía allá aún, pero que yo siempre estaba allí. Entonces mi tío dijo: ha pasado algo rarísimo. En el paseo tal, dice, íbamos la tía y yo, y han pasado 3 o 4 jeeps del ejército por dentro de un paseo peatonal, o de lo que diríamos ahora de una galería comercial. Dijo, nos tuvimos que echar en el suelo. Y claro, este hombre, mi tío, era un refugiado de la guerra que vino desde Madrid. Se quedó a vivir aquí, se casó con mi tía. Republicano era hasta la médula, pero que se recicló y se hizo más franquista que la tita. Pues cuando el rey consiguió, don Juan Carlos I consiguió hablar con todos y ya tenía todas las piezas encima y sabía que tenía poder, entonces pues ya se fue, se cambió. Es más cómodo trabajar, pues yo qué sé, como voy yo ahora, que trabajar pues puesto ahí todo con tus medallas y todo esto. Se vistió de capitán general, de jefe de las Fuerzas Armadas, salió en la televisión y ordenó, lo podéis ver aquí, los nostálgicos, los que no lo hayáis vivido, los jóvenes también estaría bien que lo vierais, muchos de vosotros también, cómo ordena que las fuerzas regresen que todos regresen a sus cuarteles, que se estén quietecitos, y que él, como capitán general de las Fuerzas Armadas y como rey de España, y como presidente de España, ordena a todo el mundo que pare todo esto y que todo fue el rey. No fue el rey quien hizo el golpe de Estado, como nos está haciendo creer la extrema izquierda. Fue el rey quien lo paró. Ahí tenéis las imágenes, coño. Bueno, continúo. Así España venía lidiando con Estados Unidos desde el abrazo de Ike, Eisenhower y Franco con el Tratado de Amistad para la Defensa de Occidente. Se podía sacudir las bases, entrar de pleno derecho en el bloque europeo tal y como le correspondía y sobre todo optar al ingreso a la Comunidad Económica Europea. ¿Qué español no ha soñado en no tener ninguna base extranjera en España? O traducido, norteamericana en España. ¿Qué español no lo ha soñado?
Otra cosa es ayudar a nivel científico y cosas de estas con el tema de la NASA y cosas de estas. Otra cosa muy diferente es pues las 3 o 4 o 5 bases que tenía España. Ahora se ha reabierto otra, la de Morón, donde hay 3 superbombarderos atómicos, que por cierto, copiadísimos de los rusos, pero no son iguales ni parecidos. Resultó que más allá de Ceuta y Melilla, el plan era redondo. Lo importante es que Ceuta y Melilla no entraban en ninguna forma de protección de la OTAN porque el propio tratado excluía geográficamente la posibilidad. Hay que saber lo que se firma, pero si España estaba en una debilidad tremenda, mirad, y esto va para los hermanos de Hispanoamérica, o por los países hispanoamericanos. Mientras vosotros año que pasa retrocedéis 5 años, España cada año que pasa avanza 10 años. Yo os voy a hacer igual como hago comentarios para España, os lo voy a hacer para vosotros. Yo os recomiendo que a los que hablan mal de España, a lo que siguen, porque nosotros nos enteramos de todo, a nosotros nos llega de todo, lo bueno y lo malo. Yo les podría un tapón en el culo y otro en la boca. A los que siguen ejerciendo la leyenda negra, que encima son pues nicaragüenses, yo qué sé, por citar algún país, mexicanos, hay de todos los países, en todos los países hay. Meterles un tapón, porque al final se nos terminará la paciencia y nos dejaremos entrar en España y se os cerrará. Y aquí voy a contar una anécdota de unos, no sé, no recuerdo de dónde eran, no recuerdo el acento. Era un matrimonio pues de unos 50 o 60 años, pero claro, como allí envejecéis antes, pues igual tenían 30 años, pero parecía que tuvieran 70.000. Pues, pues decían que ellos habían entrado en Europa porque eran europeos natos. Europeo nato y una mierda. Tú has tenido que sacarte tus papeles, gestionar tus papeles en la embajada del país que hayas sido. Que tú tengas ascendencia de este país, de la Unión Europea o lo que sea, pero lo que tú no dices, no estás contando la verdad, es que a los que tenéis esos papeles, ese tipo de nacionalidad, igual como se os da, se os quita. Que cualquier otro país de la Unión Europea puede decir, estos hijos de puta a la puta calle, y os echan. Pero mentís hasta en eso. El artículo 6 expone que en caso, estamos hablando del artículo 6 de la OTAN, expone que en caso de ataque se considerará ataque armado contra uno o varias de las partes al que se produzca. Es el que están invocando todos en estos momentos. Contra el territorio de cualquiera de las partes de Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses de Argelia, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico del Norte del Trópico de Cáncer. Pero resulta que Ceuta y Melilla no, ni las islas ni Peñones. Vamos a ver que si te atacan a un peñón de Alaska, tenemos que acudir todos a ayudar a Estados Unidos. Pero Ceuta y Melilla no. ¿No huele a podrido eso? Contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las partes que se hallen en esos territorios, así como en cualquier otra región de Europa con la que estuvieran estacionadas fuerzas de ocupación de algunas de las partes en la fecha de entrada en vigor del tratado, o que se encuentren en el mar Mediterráneo o en la región del Atlántico Norte del Trópico de Cáncer. Bueno, pues Ceuta y Melilla
las Islas Cipeñones reúnen todas las condiciones para que se cumpla ese tratado. ¿Por qué no están ahí? Porque Estados Unidos no le pasó por sus santas pelotas que entraran. ¿Por qué? Porque es amigo del sultán. Y el sultán ha estado soltando pasta tanto al Partido Republicano como al Partido Demócrata, soltando pasta indistintamente a uno como a otros. Y un montón de dinero. Porque si algo tiene el sultán es dinero. Y lo sabe invertir bien. Porque en Marruecos por lo menos hay uno que roba. Dos o tres que roban un poquito y el resto nada. Miseria de compañía. Porque sí que intentan robarte. A mí me robaron en Turquía. Me estafaron en Turquía. ¿Sabéis qué es lo que me robaron al cambio en aquella época? 5 pesetas. 5 pesetas. Esa fue la mordida que me pegó el taxista. 5 pesetas. A mí lo que me jodió fue que me iba a los baños turcos. Y no los pude ver. No lo pude ver. En fin. Ay, Dios mío. Bueno, lo vi después, pero vi lo que salen en las películas. Así resulta que los territorios más preocupantes para la seguridad nacional, excluido Canarias, no estaba bajo el paraguas de la protección de los nuevos aliados. La historia es que Canarias parece que tampoco. Ahora parece que nuestros militares, nuestros generales, nuestra inteligencia, ha descubierto que Canarias, por no se sabe qué motivo y misterio divino, divino gringo, divino yanqui, pues ha desaparecido también del paraguas de la OTAN. Aparece y desaparece intermitentemente. Si le conviene a Estados Unidos, aparece. Si no, desaparece. Curioso, ¿no? Era un gran inconveniente para España. Era y es un gran inconveniente para España, pero estoy leyendo. Además, era conocido en el ejército que existía una situación de desventaja con Marruecos, no solo estratégico, sino también en los aspectos técnicos y de material, ya que los marroquíes contaban con un arsenal mejor preparado que el de España, por lo que la entrada de la OTAN no arreglaba ninguno de estos problemas. Y diréis, ¿cómo posible? Pues muy claro, os lo termino de decir. Desde antes de que Hassan II, el padre del actual rey, del actual sultán, que era tremendamente inteligente, había estado armando, soltando dinero, diplomacia, consiguieron echar a los españoles del Sáhara, no han parado de armarse, de comprar armas, de comprar munición y de comprar lo mejor. ¿Qué ha estado haciendo España? Que alguien me lo explique. ¿Qué ha estado haciendo España? Que alguien me lo explique. ¿Qué ha estado haciendo España? ¿Qué carajo ha estado haciendo España? Nos obligaron a destruir la industria pesada. Prácticamente nos dictaron la Constitución en el tema de las autonomías. Nos impusieron las autonomías. Además, querían que fuera España, un Estado federal. Un Estado federal es un país que es recién creado. Los landes son federaciones.
aquí nos sacamos el palabra de autonomías. Había que dividir a España a cachitos para que nos peleáramos entre nosotros. ¿Y qué mejor manera que poner a los catalanes y poner a los vascos para que movieran el asunto? Los vascos cuando la ETA mataba. Marruecos, que era ya aliado estratégico de Estados Unidos en el norte de África, disfrutaba de un sistema de una asistencia privilegiada, mucho más que la española. Atención, que eso lo desconocéis la mayoría. Mientras aquí se comenzaba a negociar en un plano de mayor igualdad con los americanos. Mirad, lo que ya gozaba el sultán, lo que ya gozaba Marruecos, aquí se estaba intentando negociar, porque sabíamos que estábamos en desventaja con Marruecos, incluyendo el aspecto técnico y también material con todo, pues se intentaba negociar en una mayor igualdad con los americanos. Por lo menos, ¿sabéis cuál era la coletilla? Por lo menos igual como los marroquíes. ¿Qué? Contentos, ¿verdad que sí? Os estáis quedando, ¿verdad que sí? Ahora me saldrá el aventajado y me dirá, mentira todo. Mentira. Pues existía una situación de desventaja con Marruecos, incluyendo el aspecto técnico y también de material, con Calvo Leopoldo Sotelo, a diferencia de Adolfo Suárez, que siempre fue ambiguo y poco dispuesto al ingreso de la OTAN, hizo campaña desde que tomó el gobierno y diseñó el plan de entrada. Bueno, la diferencia entre Calvo Sotelo y Adolfo Suárez es que Adolfo Suárez era muchísimo más inteligente, muchísimo más político que Calvo Sotelo. Calvo Sotelo simplemente pues era un agente de la CIA y un pro gringo a más no poder. Ya está. Pero de todas formas duró poco. Por eso, ¿por qué le hicieron el golpe de Estado a Calvo Sotelo? Pregunta que me sale ahora. ¿Por qué le hicieron el golpe a Calvo Sotelo? El golpe de Estado del 23F se realizó mientras estaba siendo elegido presidente del gobierno Calvo Sotelo. Sin embargo, el que había sido el jefe del movimiento, director de televisión española, el jefe de no sé qué, no sé cuántos, de un montón de cosas de cuando estaba el régimen de Franco, que era Adolfo Suárez, sí, lo miraban mal, esto y aquello y lo otro, pero no le hicieron nada. A este le marcaron inmediatamente un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque nuestros militares y nuestra clase política, la que había en aquella época y la actual, no queremos saber nada de la OTAN. Y cada vez menos del timo de la estampita que se llama la Unión Europea. Preferimos llegar a acuerdos puntuales con países. ¡Pum! Por otra parte, al margen de Ceuta y Melilla, la adhesión de la OTAN suponía grandes ventajas para el país, como el esfuerzo de la seguridad nacional, de la modernización de las Fuerzas Armadas, FAS, el impulso de las negociaciones para el ingreso de la Comunidad Económica Europea y la posibilidad de firmar un acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar. Vamos a leer este parrafito que tiene tela. Por parte, al margen de Ceuta y Melilla, la adhesión de la OTAN suponía grandes desventajas para el país. Teóricamente sí. Como el esfuerzo de la seguridad nacional, de la modernización de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que esperábamos todos. Que España volviera a tener una armada impresionante, un ejército de tierra impresionante, un ejército del aire impresionante y un de todo impresionante. Pues ala, mirad lo que tenemos. Y no voy a decir nada estando el tema como está. Eso es lo que yo les digo a las personas con las que hablo. Es que yo eso no lo puedo contar por el canal.
no lo puedo contar. Porque si digo realmente cómo está el asunto, pues apaga y vámonos. Pero apaga y vámonos. Bueno, para el país como refuerzo de la seguridad nacional, pues relativamente se ha cumplido. La modernización de las Fuerzas Armadas, pues lo dejo a vuestro criterio. Que opinen los expertos. Los que saben textos, no los que tengáis uniforme, sino los que sepáis de esto. El impulso de las negociaciones para el ingreso en la Comunidad Económica Europea. Bueno, eso sí que se realizó. Y la posibilidad de firmar un acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar. Ja, 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 ja. No se lo creían ni en el momento en que lo escribieron. ¿Creéis que los hijos de la puta, digo, de la Gran Bretaña han tenido alguna vez la voluntad de traspasar Gibraltar? No. No, ni la tienen. Siguen toreándonos. ¿Pero por qué siguen toreándonos? Construyamos una armada, consigamos aviones, si Erdogan ha sido capaz de conseguirlos, nosotros también, consigamos buenos aliados, China, 500 años de amistad, yo creo que pesan mucho, y a quien buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. China solo pide 25 años, no pide nada más. No pide nada más. 25 años. Vais a ver que pronto se termina el problema de una hipotética invasión, de una hipotética guerra. Vais a ver que pronto se termina el problema con Gibraltar, con Ceuta, Melilla, esto, aquello y lo otro. Y a que tengamos que mandar a tomar viento en popa en vela, lo mandamos. Ya lo hizo De Gaulle. Suárez y el PSOE, esos fueron los argumentos utilizados por el ministro Marcelino Oreja en el discurso sobre política exterior. Marcelino Oreja era el ministro de Defensa de la época. En el discurso sobre política exterior pronunciado ante el Pleno del Senado, no era Marcelino Oreja. Marcelino Oreja era el ministro de Asuntos Exteriores. No recuerdo cómo se llamaba, que se parecía mucho físicamente. Bueno, menos para mí. En el discurso sobre política exterior pronunciado ante el Pleno del Senado, en el que manifestó el rechazo de su gobierno a cualquier tipo de neutralidad política por suponer una alteración del equilibrio europeo, y donde defendió la adhesión de la alianza, planteando la conveniencia de un debate nacional, Cortes Generales 9 de marzo de 1978. Estábamos en plena transición y entraron los socialistas con una mayoría absoluta brutal. Aquí el mundo acojonado. Todo, toda España estaba acojonada con que la guerra civil, que esto y aquello, no pasó nada. No pasó nada porque el señor Felipe González, que entró con traje de pana, pues Felipe González, que entró con traje de pana, pues se preocupó inmediatamente de nuestras Fuerzas Armadas. A ver, Narciso Serra, ¿qué tenemos de ejército? ¿Cuánto poder militar tenemos? Ya que estaban con la OTAN, con esto, con lo otro y con lo otro. ¿Qué poder militar tenemos? Porque todos estos informes, esto lo tenía el presidente del gobierno de la época, Felipe González. Y entonces Narcís Serra, catalán él, le llega con un informe demoledor. Pues Franco nos ha engañado a todos. Lo único que tenemos en España como ejército es lo que nos enseñan los desfiles. Y en el nudo. Que era lo que se echaba, las noticias que se echaban antes de cada película en los cines. Así que la reforma
quien inició la reforma a todos los niveles del ejército español, de las Fuerzas Armadas españolas, fue Felipe González. Y un catalán, Narciso Serra. Un catalán, un español, Narciso Serra, de origen catalán. Todo venía de lejos, con la salvedad de que Suárez no se interesó del todo por el tema de la OTAN, por mantener el equilibrio interno con el PSOE, por ejemplo, y quizás también por su pasado franquista y la tendencia de rechazar una entrada en la OTAN con algunas desventajas evidentes. Particularmente, igual como el señor que ha escrito esto, que es un periodista, particularmente yo que viví esa época, pienso que Adolfo Suárez bastante problemas tenía con que los españoles termináramos el proceso de la transición, siguiéramos caminando juntitos y no nos peleáramos. Cuando nada más lo consiguió, y su partido, porque dentro de su partido, de ahí salió, de la UCD salieron todos los partidos de derecha, no os podéis imaginar la cantidad de partidos que han salido. Y muchos de los que siguen saliendo son herederos de la antigua UCD. Por cierto, salieron grandes políticos. Su vicepresidente, el general Gutiérrez Mellado, también conocía con detalle la cuestión, ya que había sido comandante general de Ceuta antes de obtener la capitanía general de Valladolid y había participado de forma muy activa en el equipo negociador con Estados Unidos en la última revisión del Tratado de Amistad Hispano-Estadounidense. Gutiérrez Mellado era un hueso de pelar, era un hueso, un hueso, un hueso, un hueso. Estoy seguro que, vamos, todo el mundo, y digo todo el mundo porque esto es historia de España, historia reciente de España. Gutiérrez Mellado, general él, que había estado en Ceuta, es decir, el general de Ceuta, pues buscaba lo mejor para España y mejoró el Tratado de Amistad Hispano-Estadounidense. Lo mejoró hasta el punto que lo igualó al que tenía Estados Unidos con Marruecos. Si consiguió pues las cláusulas secretas que hay siempre en todos estos tipos de tratados y convenios, si consiguió igualarlas o mejorarlas, yo no lo sé. Si lo supiera os lo contaría. Continúo leyendo. Mellado, que era proclive al ingreso de la OTAN, ya había manifestado desde la última negociación de la necesidad de eliminar las bases americanas de España. Fijaos, era partidario de la OTAN, pero los norteamericanos fuera de España. Es decir, los militares. Tratado que expiraba, por cierto, explícitamente en 1981. Y que era otro de los pilares de la entrada de la OTAN, poder prescindir del peaje americano de la dictadura. ¿Por qué estaban las bases esas? Porque a cambio de esas bases, pues los norteamericanos nos daban armas a un muy buen precio y comida. Y España se puso de moda. Más de moda, otra vez. Otro punto relevante en la entrada de la OTAN era una posible modificación del estatus de la zona de Gibraltar. Desde un principio, Calvo Sotelo se mostró claramente favorable al ingreso de la alianza, rompiendo la ambigüedad del ejecutivo anterior. Calvo Sotelo era tan pardillo que se pensaba que si entrábamos en la OTAN los ingleses nos iban a decir tomad Gibraltar. Una mierda. Que se cruzaron medio mundo para ir a las Malvinas. Fue un discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados, fue en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados
el 18 de febrero de 1981, unos días antes de la votación del 23F, cuando apareció la fórmula formalmente por primera vez la decisión de adherir a España a la OTAN como objetivo de gobierno. Por lo tanto, todo lo que se tenía que negociar se había negociado. En su investidura, el presidente reafirmó la vocación atlántica del nuevo Ejecutivo, expresamente manifestada por la Unión de Centro Democrático, se cierran comillas, y declaró su voluntad de, se abren comillas, iniciar las consultas con los grupos parlamentarios a fin de articular una mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que España estaría dispuesta a participar en la alianza. Eso de las Cortes Generales del 18 de febrero de 1981. Y sí, estoy hablando de una hipotética guerra entre... Hipotética no, posible guerra. No hay que preguntarnos si habrá guerra, sino cuándo. Entre Marruecos y España. La verja de Gibraltar. El otro punto relevante de la entrada de la OTAN era una posible modificación del estatus de Gibraltar. Lo que España pedía en todo momento es que Gibraltar es español, lo sigue pidiendo, es español y que se nos devuelva. Punto pelota, no hay más que hablar. ¿Cuántos españoles, si se preguntaran, votaríamos para que la verja y la Armada Española estuviera pegada ahí? Pero para eso, coño, es que no hay que ir, coño, no hay que ser ningún lumbreras. Construye una industria, por ejemplo, unos altos hornos en la línea. Ya no dependes de Gibraltar, para nada. Cierras la verja, cierras el espacio aéreo español, ese espacio aéreo, y no puede despegar ni aterrizar ningún avión ni nada. Se mina eso, que tenemos submarinos que te lo pueden minar y te lo pueden ir minando todos los días. Es que te puede salir a flote el snorkel o la historia porque el Támesis es navegable. Y está tan sucio, lleva tanta mierda que los submarinos no lo van ni a detectar. No van a saber si es suyo o es que no lo van a detectar. Estoy hablando del S-80. ¿Os imagináis que te suelten una boya o varias boyas cuando el submarino ya no esté ahí? Que te salgan a flote plof, 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 un montón de boyas con la enseña española que os diga Gibraltar es nuestro, os podemos tomar London. Es que siempre que digo London me acuerdo de London de las Nieves en provincia de Alicante. Un saludo desde aquí. Antes de cualquier formalidad hubo que firmar la Declaración de Lisboa en que España se comprometía a abrir la verja de Gibraltar que había cerrado Franco en plena discusión sobre la soberanía del territorio con los ingleses. Franco no solo había puesto la verja, sino también los cañones del acorazado Jaime I, tremendamente camuflados, apuntando con toda la munición, aquello lanzaban unos obuses que te lanzaban pues un camión, un Pegaso, te lanzaban un Pegaso a Gibraltar. Franco lo tenía todo listo y preparado para tomar Gibraltar. La historia es que las personas tenemos fecha de caducidad. Las relaciones con el Reino Unido fueron, sin embargo, en un principio excelentes, ya que se mostraron favorables a la entrada de España desde el comienzo, previa negociación de compra de arsenal militar, concretamente los misiles Raptor. Hicieron todos un negocio maravilloso con España, nos ayudaron a gastarnos un montón de dinero. Y España, para quedar bien con todos, pues les compró a todos. A Francia, a Inglaterra, a Italia, a Portugal y sobre todo a Estados Unidos. Era un gran negocio para el Reino Unido, demasiado,
según la Comisión Militar Técnica, que evaluó la venta de los misiles desfavorablemente, ya que consideraban que existía un sobreprecio. Claro, nos lo vendían al precio que les daba la gana, porque los ingleses sabían perfectísimamente, los hijos de la Gran Bretaña sabían perfectísimamente que nosotros habíamos sido obligados, cogidos de la oreja o de los huevos, para entrar en la Unión, en la OTAN, y ya está. Y como entonces el Reino Unido pesaba bastante dentro de la Unión Europea, pues de la Comunidad Económica Europea, pues si querías el voto del Reino Unido, paga. Coño, que son piratas. Aún así, se llegaron a acuerdos y Reino Unido hizo campaña activa a favor de España. Hombre, nuestro dinero nos costó, ¿eh? Y no fue poco. Sin embargo, la crisis de la guerra de las Malvinas, unidas al descontento de la cúpula del ejército con el coste de los misiles, dio con el plan al traste. España fue el único país del bloque occidental que votó en contra de las Naciones Unidas para el apoyo de los británicos en su intervención en las Malvinas, solidarizándose internacionalmente con Argentina. España nunca dejó sola a Argentina, porque España estaba atada de pies y manos y no teníamos un ejército para poderos ayudar, ni mucho menos, ni lo tenemos en la actualidad tampoco. Y Mireille, no te metas otra vez con las Malvinas, porque te van a dar porque te tienen ganas. Todo lo que quieras, pero no te metas. No te metas con Argentina, no es el momento. Si España, que es inmensamente más fuerte que tú, y lo tenemos dentro de casa, no tenemos que desplazarnos en barco ni nada, nos estamos aguantando. Eso no vale con los ingleses. Los ingleses esta vez no se van a acercar tanto. Desde 500 kilómetros te lanzarán tremenda historia, y acuérdate que en Córdoba se salvó de Córdoba de milagro de que no les echaran una bomba atómica. No vaya jugando ahora, que el mundo no está para tonterías, mi ley. La venta de misiles se fue al traste, cualquier acercamiento sobre Gibraltar también, y la valla siguió cerrada. Bueno, aquí hay que recordar que un grupo de comandos, eso salió en la prensa, salió en la televisión, se ve en todas partes. Un grupo de comandos ingleses, argentinos, venían a hacer atentados contra Gibraltar para que España entrara en la guerra. Los detectaron inmediatamente y los metieron en la cárcel. Pero ojo, los metieron en la cárcel para que no los trincaran los ingleses, que entonces sí que hubieran sabido de lo que es cárcel. Los metieron en la cárcel, estaban de lujo, en una cárcel militar, estaban de lujo, hoy se puede contar, creo, estaban de lujo, prácticamente ellos, lo único que no podían salir era del recinto. Y ya está. Lo único que no podían hacer era salir del recinto. Y les explicaron muy claramente que España no podía hacer eso y que no lo volvieran a hacer. Para entonces España ya había ingresado formalmente en la OTAN en mayo de 1982, con la fuerte oposición interna del PSOE, que recogió firmas con una agresiva campaña para la adhesión. OTAN de entrada, ¿no? Yo pegué esos carteles. Todos no, algunos. De hecho, en la campaña para las generales de ese mismo año se usó el argumento anti-OTAN, y en el programa se expresó que se buscaría la forma de salir, lo que finalmente se planteó con el delirante referéndum de 1986. Qué bien está ese adjetivo calificativo, delirante referéndum de 1986, con el que un PSOE ya en el poder y con la entrada en la Comunidad Económica Europea como mayor logro, cambió de opinión y pidió a sus votantes el voto afirmativo para seguir con el tratado, como finalmente ocurrió. Y yo voté que no.
como muchos, pero no los suficientes. Y aparte se hizo un pucharazo de 3 pares de cojones. Pucharazo quiere decir trampa. No se volvió a revisar el tema de Ceuta y Melilla hasta que este año tanto el Partido Popular como Santiago Abascal de Vox han pedido expresamente que se incluya a las dos plazas en el tratado con la opinión contraria del Ministerio de Defensa. Qué curioso que el Ministerio de Defensa de España no quiera que se defienda ni Ceuta ni Melilla. Los tienen cogidos a todos. Algunos analistas indican que en cualquier caso existen otros tantos artículos que en conjunto sí garantizan que España contaría con sus aliados en caso de un ataque, aunque sea interpretable. Vamos. Donde hay un artículo que te dice que te van a ayudar, hay dos artículos que te dicen que por ahí se va a Madrid. Lo cierto es que en 1981 habría sido imposible incluir los territorios españoles en el norte de África y que en conjunto la adhesión beneficiaba muchos aspectos al estatus militar de la seguridad nacional española. Con lo único que lo favoreció fue con la reforma que hizo Felipe González del ejército español, que aún sigue siendo la base de nuestra política de rearme. El problema es que no se cumple. Aún así, Ceuta y Melilla son vulnerables y seguimos con sus diferencias más o menos en el mismo punto que en 1981. Y estamos en el 2024. Un ataque marroquí sería una pesadilla para las Fuerzas Armadas españolas. Y 1 hora y 26 minutos para explicaros este prólogo interminable, para deciros que Marruecos se prepara para una guerra contra España. Marruecos se prepara para una guerra contra España. Nuestros enemigos, los rusos, entrecomillado enemigo los rusos, avisan a España que Marruecos se está preparando para una guerra inminente contra España. Muchos pensaréis, propaganda, desinformación. Bueno, vamos a ver. La Federación Rusa ha informado a España no solo de las armas de las que dispone Marruecos, también de que esta guerra, se abren comillas, puede desatarse en cualquier instante, se cierran comillas. Los servicios de inteligencia rusos han informado además qué países están detrás de toda esta operación. Estados Unidos, Reino Unido y Israel. Que España está más sola que la una, y que se fije con los 20 o 40 países que participaron en las maniobras del León del Desierto, que se realizaron este año. El CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, tiene no solo información, también imágenes, vídeos, todo tipo de pruebas que les ha proporcionado los servicios de inteligencia de la Federación Rusa. Aquí va a salir el listo que dice inteligencia artificial. El gasto europeo en armas se ha disparado desde la invasión rusa de Ucrania, según un informe del Instituto Nacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI. Entre el 2019 y el 2023 ha aumentado un 94% las armas importadas de Europa en comparación con el 2024-2018. En suma, la suma total del gasto ha hecho que los diferentes países han alcanzado un récord de 2,2 billones de dólares en el 2022. De ese gasto a Europa le pertenecen 480.000 millones de dólares
el más en 30 años que según Insider Monkey. Y vamos a hablar de la artillería de Marruecos. De entre todos los países que han hecho este incremento destaca el Reino Alauita, es decir, Marruecos. Este país tiene un arsenal de artillería de 565 piezas de artillería autopropulsadas, 306 de artillería remolcada y 206 proyectores de cohetes. 208, perdón. Ante eso España no tiene nada. ¿Te acuerdas ayer cuando te lo dije, querido amigo Juan Luis? Marruecos también desembolsó en abril de 2023 524 millones de dólares por un sistema de cohetes de artillería HIMARS a Estados Unidos. A este país le siguen muy de cerca las inversiones en artillería de Corea del Norte, Polonia, Rumanía, Japón, Vietnam, Egipto, Pakistán, Grecia, Ucrania, Irán y otros, pues que el CNI sabrá, porque yo no lo sé. Yo estoy leyendo. ¿Qué estoy leyendo? Y lo que sé, pues no lo voy a decir. Yo nunca voy a decir nada que perjudique a España. Voy terminando. Marruecos ha estado en el centro de la atención reciente debido a maniobras militares cerca de las costas de las Islas Canarias. Que siguen produciéndose, ¿eh? No creáis que han cesado. Aunque el gobierno canario ha solicitado explicaciones, aún no ha recibido respuestas claras. Bueno, ya te digo yo, presidente del gobierno canario, cuando tengas que votar en el Congreso, vota a quien tengas que votar, porque mira lo que te va a pasar, te vas a quedar sin Islas Canarias que presidir. Y no esperes respuestas porque no las vas a tener. Lo que sí que sabemos es que estos ejercicios militares se extenderán durante 3 meses y representan un despliegue a gran escala de la Armada marroquí. ¿Quién ha proporcionado? Primera pregunta. ¿Quién ha proporcionado la Armada a Marruecos? Construir barcos, buques de guerra, no es complicado ni es difícil. Se pueden construir muy rápidos, como churros. ¿Quién se los ha construido? Porque Estados Unidos le ha construido 2 o 3, pero tienen muchos, más modernos que los de España. No mejores, pero más modernos. Eso se hace, como se conoce en terminología militar, por países, por terceras banderas, es decir, por terceros países o cuartos países, pero todo viene en el mismo sitio, de Estados Unidos. En cuanto a la relación entre España y Marruecos, es importante señalar que actualmente no existe una amenaza real de guerra entre ambos países. ¿No? ¿No? Pues España solo hace que mandar soldados al sur de España y a un montón de sitios, y a Ceuta, y a Melilla, y a las Islas Canarias. Coño, que la Legión y los regulares están patrullando. Ya no patrulla la Guardia Civil ni la Policía Nacional, patrulla la Legión. No mintáis, no mintáis, no mintáis. Mantienen relaciones diplomáticas y colaboran en diversos ámbitos. Bueno, también se cogen de la mano porque son hermanos de los reyes, es decir, el rey hace lo que le manda. Como es un jarrón chino, por eso tenemos que decidir si hace lo que le dice el traidor de Maripili o hace lo que debería de hacer como jefe del Estado y capitán general de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en el pasado ha habido preocupaciones sobre la defensa de las plazas de Ceuta y Melilla ante un posible conflicto armado con Marruecos en el pasado y en el presente.
Hace 40 años, cuando España se unió a la OTAN, las plazas norteafricanas de Ceuta y Melilla quedaron fuera del paraguas de la OTAN debido a razones geográficas. Fijaos, esto es de la actualidad, ¿eh? Lo de antes no, esto es de la actualidad. En este momento los estrategas militares consideraban que España estaba en desventaja frente a un ataque marroquí sobre estas plazas. En la actualidad también. Informes militares sugerían que Ceuta y Melilla eran prácticamente indefendibles desde el punto de vista militar. En la actualidad también. Por ejemplo, un informe del coronel Blas Colonso para el CSD, en Centro de Estudios para la Defensa, de 1986 afirmaba que en 3 horas 3 de los 5 radares importantes del Ejército del Aire Español habrían sido destruidos. En una hora más Melilla estaría en manos marroquíes. En la actualidad también tenemos más radares, tenemos mejores, tenemos más historias, pero en la actualidad también. Un día como mucho duraría Melilla. En resumen, aunque la situación actual no apunta a un conflicto armado, es crucial mantener la diplomacia y la cooperación entre España y Marruecos para evitar tensiones y promover estabilidad en la región. Pues muy bien, y yo rezo todos los días al Padre Honesto, creo en Dios, creo en la Virgen, creo en todo, soy cristiano religioso y muy bien, muy bonito, pero y siempre pido por la paz en el mundo, por un montón de cosas. Muy bien, eso se llama voluntad y tener fe y todo lo que tú quieras, pero la realidad es que eh, desde los años 80 los hijos de puta, digo, los hijos de la Gran Bretaña y los marroquíes están haciendo ejercicios para tomar una base aérea militar española, un aeropuerto, una pista, con paracaidistas, con comandos y historias de estas, y a partir de ahí te empiezan a llegar. ¿A quién le va a tocar? ¿A qué isla le va a tocar? ¿Y a qué parte del sur le va a tocar de España, de Andalucía? ¿Mm? ¿O es que no conocemos a los marroquíes? Y hasta aquí. Y aquí vienen algunas preguntitas. ¿Por qué España no construye buques? ¿Por qué Navantia no hace nada? ¿Por qué Navantia solo construye para vender? ¿Por qué España no tiene un ejército decente? ¿No será porque en este canal no se dice la cifra de 800 o 1 millón de soldados? Coño, lo estamos viendo en todas partes. Es que nada más pase, vais a ver que nada más pasen las elecciones europeas, que no sea antes, te van a anunciar la imposición del servicio militar obligatorio, desde los 16 a los 40 años, hombres y mujeres. Y de 3 a 5 años, ¿eh? ¿Por qué España envía sus tropas de élite a miles de kilómetros de España? ¿Quién es el Lumbreras? ¿Quién es el Lumbreras? ¿Por qué España no se ha rearmado? Siendo el país de los 10 países que más armas venden del mundo, de todo tipo. ¿Por qué España no ha evacuado a los civiles que hipotéticamente están en peligro? O traducido, ¿por qué España no ha sacado a todos los civiles de Ceuta y Melilla, sabiendo que mañana, mañana pueden ser atacadas? O esta tarde. Es que están hasta los cálculos hechos. Toda la policía, todos los guardias civiles y todos los militares que hay ahí, el 90%, más del 90%, morirían. Evacuando, parando y evacuando a la población civil. Se perderían buques, porque los hundiría la artillería y los misiles.
Así porque no son reubicados en otros sitios y tomamos el ejemplo de la guerra de Ucrania, que Ceuta y Melilla se conviertan en ciudades fortificadas, en auténticos búnkeres. Que los peñones lo mismo, que sí, que muy bonito el cuartelito, muy bonito lo que tú quieras. Manténlo ahí bonito todo lo que tú quieras, pero ponle ahí una cúpula. Me refiero a una cúpula de acero como las que se hace China y como las que hace Rusia, eh, y la que están copiando las grandes superpotencias y las grandes potencias, que son cúpulas que te aguantan el impacto de varios misiles de varias cabezas nucleares. Y entonces ya no se toma en una semana, ni en un día, ni en 3 horas, ni en 4 horas. Porque España no tiene portaaviones, porque España no tiene destructores, porque España no tiene pues unas 200 fragatas F-100, unas 100 y pico fragatas F-110. ¿Por qué no hemos sacado ya la F-120? ¿Por qué no hemos empezado a construir, siempre acordados, tres, tres, tres destructores? ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos destructores? ¿Por qué no tenemos lanzadoras de misiles? ¿Por qué no tenemos cohetería? ¿Por qué no tenemos nada? ¿Por qué estamos mandando a nuestras tropas de élite a miles de kilómetros? ¿Por qué estamos moviendo a nuestra flota a libre albedrío según nos manda la OTAN? ¿Pero somos idiotas o qué? Damas y caballeros, yo aquí, miren, una conjunción astral donde se juntaron varias previsiones sin ponernos de acuerdo. Pues yo no hablo de temática militar, este canal no es de temática militar, aunque parezca lo contrario. Aquí se habla de todo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Hace un año o una cosa así, coincidimos en un plazo de un mes, mes y medio, sin ponernos de acuerdo ni nada, eh, recreación de una hipotética guerra entre Marruecos y, y España. Partiendo de la base de que todos pensamos en que todos sabemos en que en la actualidad, a fecha de hoy, España no ganaría la guerra, a no ser que utilizara armas nucleares. Yo en aquella época yo dije que de la única manera que España ganaría la guerra sería utilizando BACs, y lo sigo manteniendo. BACs, nada de artillería, nada de tontería, nada de historia. Misiles de largo alcance que tenemos a punta pala, en cantidad, misiles de los que no se desvían, que se desvían como mucho un metro o medio metro, BACs, 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 BACs. Los 4 cutre aviones que tenemos,
pues que se encarguen de hundir, y al submarino que se encarguen de hundir y de minarlo todo. Y después, pues nada, lo mismo que está haciendo el señor Putin, crear un colchón de seguridad de que esto no vuelva a ocurrir. Tomar una vez destruido y arrasado Marruecos con Bax, los centros de poder y todo, pues destruir, tomar el Sáhara, avanzar pues al máximo hacia adentro, desde el norte exactamente lo mismo, pedir ayuda a nuestros nuevos aliados, que sería en este caso Argelia, encantadísimos de ayudarnos por el otro lado, y ya está. Y dejar a Marruecos pues maravillosamente bien instalado en el Talifet. Bax, Bax, y si hay que utilizar armamento atómico, armamento atómico. Y desde luego mandar a todos estos a freír espárragos. Es que, qué casualidad que estando el tema como está, los norteamericanos saben perfectísimamente que el Juan Carlos I no es un portaaviones. Tienen dos portaaviones en el Mediterráneo y no tienen no tienen el rostro más duro que la OTAN nombra a el portaaviones español, Juan Carlos I, como jefe de la flota de la OTAN en el Mediterráneo. Y Estados Unidos tiene dos portaaviones en el Mediterráneo. Manda huevos, manda huevos. Damas y caballeros, que sí, que tenemos un peligro serio de guerra, que España o se pone las pilas o va a perder. Porque sencillamente no tenemos armas. Es que no tenemos armas, no nos hemos preparado, tenemos una miseria, una auténtica miseria, pero miseria, y no me canso de decirlo, miseria de de políticos que no sirven para nada. Y damas y caballeros, que esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así. Soy Tony Garcés, os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur. Os deseo a todos que tengáis muchísima salud, que terminéis de pasar este domingo. Mañana, cuando salga esto, es fiesta. Si no sale mañana, saldrá pasado mañana. Y nada, porque es que tengo tanto programado que lo tengo que ver. Pues muchísimas gracias y que Dios os bendiga a todos. Mañana más. ¿Qué? Pues no lo sé. Seguramente saldrá algo de la época de la picona, que se me quedó por ahí olvidado.